Hola chichis, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de una de las cosas que más ilusión me hace exponeros, porque es una conjunción de carácter histórico muy especial que solamente vamos a vivir una vez en la vida, y es la conjunción de Júpiter y Urano que se da en Tauro. Con una vez en la vida quiero decir que la vamos a vivir solamente una vez en este signo de Tauro. Y bueno, para mí personalmente es una ocasión también súper interesante porque se da además encima de mi sol, así que con conciencia bastante personal de lo que vamos a estar hablando, vamos a tocar diferentes temas que creo que van a ser representativos de lo que podría abrir esta conjunción para que tengáis una perspectiva precisa, amplia, y voy a intentar también que escueta, clara, concisa. En primer lugar, será el 21 de abril del 2024 cuando Júpiter y Urano se van a juntar en ese grado 21 de Tauro. En corto, aunque ahora mismo vamos a ver mucho más, en corto esta conjunción representaría un momento muy especial, bastante singular, muy extracotidiano, en el que nos urge un crecimiento o una expansión rápida en nuestra zona Tauro. Esto implica que va a ser un momento marcado por la innovación y por los cambios de paradigma, porque cuando sentimos la urgencia de resolver con avidez, con rapidez, un viejo problema, normalmente encontramos nuevas fórmulas para poder aproximarnos a ello y encontrar una solución más bien creativa e ingeniosa. En primer lugar, esta unión de Júpiter y Urano, que además ambos son planetas de carácter bastante intelectual o bastante mental, pues va a ser una conjunción que de primera mano va a modificar bastante nuestra relación de ideas, de perspectiva y de enfoque con algún asunto que en realidad ha estado desestabilizándonos durante un tiempo. Por tanto, será un salto bastante arriesgado, pero también bastante estimulante. Y digo arriesgado porque supone salir de aquello que nos es habitual, o salir por lo menos de esa perspectiva que nos es común, ¿no? Entonces es, digamos, hora de extrañarnos, tomar distancia de ese viejo problema archiconocido, o tomar distancia de eso que nos parece estresante o incierto, y leer de nuevo ese gran asunto, interpretarlo de nuevo desde otro marco o desde otro lugar de comprensión. Esta conjunción, por tanto, nos va a pedir actualizar y abrir nuestra perspectiva, arriesgarnos para experimentar fuera de ese modelo como más común o más convencional, y creer también en que existen alternativas, creer en las alternativas. Esto es bellísimo, ¿no? Porque es una conjunción que de alguna forma también puede renovar o actualizar nuestra fe en que de cara a futuro podemos llegar a realizar algo que hasta hace un poquito tiempo pues parecía más o menos imposible, ¿no? De este modo es una conjunción que en general se siente buena, entre comillas. Sabéis que en astrología todo tiene luces y sombras, pero en principio creo que hay bastante consenso en la comunidad astrológica de que es una conjunción que más o menos es bienvenida o es bien recibida, porque en general digamos que puede traer también una resolución más o menos ágil de algo que había estado más estancado, ¿no? Entonces es una conjunción marcada por la libertad y por tanto también es posible que nos permita creer en las posibilidades también de liberar un área de nuestra vida o de estimular esa confianza a futuro desde un lugar insospechado o desde un lugar un tanto sorprendente, que seguramente si nos hubieran preguntado hace un par de años nos habría parecido extraterrestre, ¿no? Entonces este es un momento de un crecimiento muy rápido. Entonces, bueno, yendo un poco también a este tema que siempre me preguntáis, ¿a quién va a afectar más? Pues naturalmente esta conjunción va a afectar a todo el mundo, porque al ser planetas social y transpersonal, pues va a incidir en nuestro contexto de una forma súper particular, además de que también las conjunciones de Júpiter y Urano son muy dadas a marcar escenarios de carácter global o a marcar, digamos, puntos de inflexión que nos afectan como humanidad, ¿no? Porque digamos que también Urano, que es
como el regente de esa zona Acuario, que ahora mismo también está muy revuelta, ¿verdad? Con Plutón por allí, pues digamos que es una conjunción que de alguna manera modifica nuestra perspectiva hacia la humanidad. También creo que esto es algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, Plutón en Acuario puede haber estado creando también un desasosiego particular hacia lo que es la humanidad misma y lo que supone para cada una de nosotras pertenecer a este mundo, ¿no? Creo que de alguna forma esa sensación, ¿no?, de estar en ese mismo mundo compartido y además en este mundo marcado por estas noticias de actualidad es algo que de repente se ha sentido un poco más problemático de lo que hubiera sido habitual, ¿no? Entonces, digamos que esta conjunción de Júpiter y Urano modifica de algún modo nuestra noción de cuál es ese lugar o esa perspectiva que tenemos acerca de la humanidad, acerca de ese lugar que nosotras ocupamos ahí y de cuál es nuestra contribución a la visión o a la mirada humana o a la perspectiva humana, ¿no? Entonces, aquí hay algo claramente social y transpersonal que incentiva muchísimo esas ideas también como de comunión con un momento histórico o al contrario de disrupción de ese momento, ¿no? Es como una sensación de extrañamiento ante el mundo en que vivimos que modifica de algún modo esa situación. Pero aparte de cómo nos pueda afectar en un plano social o en esa relación tan compleja, ¿no?, de individua y luego sociedad o contexto, al margen de esto, claramente nos va a afectar también a un nivel personal. Y ahora os querría dar algunas claves también para que podáis explorar vosotras mismas cuáles son vuestras referencias, ¿no? En principio, claramente va a afectar de manera mucho más personal o mucho más particular a quienes tengáis al ascendente en un signo fijo, en Tauro especialmente o en Escorpio, pero también incluso si vuestro ascendente es Leo o Acuario, pues también os va a estar afectando de una forma importante, porque eso quiere decir que esta conjunción estará tocando o por lo menos activando, si no es de forma directa, al menos indirecta, va a estar activando vuestras casas angulares, a la casa 1, a la 4, a la 7 o a la 10. Si esta conjunción cae en alguna de esas casas de vuestra carta, os estará afectando de una forma mucho más especial, ¿no? Yo creo que sobre todo va a ser una conjunción que se va a notar muchísimo a quienes tengáis ejes de la carta en áreas pues de Tauro y de Escorpio. Entonces creo que serán las principales personas afectadas, ¿no? Pero luego naturalmente si tenéis luna o sol en signos fijos, también es posible que esta conjunción marque un antes y un después. Y luego, por supuesto, muy especialmente si tenéis cualquier planeta al final de Tauro, de Leo, de Escorpio o de Acuario, esos planetas y todo lo que representan en vuestra carta, incluidas las casas que rigen, pues van a verse modificados o afectados casi como si rompieran esa linealidad habitual en los asuntos que representan y eso se modificara, ¿no? Por ejemplo, quien tenga, no sé, a Saturno al final de un signo fijo, pues seguramente haya un punto de inflexión a nivel profesional o a nivel de cómo gestionamos la productividad o de lo que esperamos materializar para progresar en la vida, ese tipo de cosas, ¿no? Es como si dijéramos un punto de inflexión que marca una oportunidad para dar un giro o para actualizar cómo nos relacionamos con ese planeta que estaría recibiendo aspectos tensos o dinámicos de esta conjunción, ¿no? Y luego, que es otra cosa que normalmente se pasa por alto, pero creo que es muy, muy importante, también es una conjunción que va a afectar de una manera especialmente directa a aquellas personas que tengáis aspectos fuertes entre Júpiter y Urano en vuestra carta natal. Es decir, por ejemplo, personas que hayáis nacido bajo la influencia de una oposición de Júpiter y Urano o de una cuadratura Júpiter-Urano, pues lo sentiréis mucho más porque entonces resonaréis mucho más con el ciclo de estos dos planetas, ¿no? Por ejemplo, las personas de mi generación, pues muchas tenemos una oposición de Júpiter y Urano y eso claramente pues también resuena muchísimo, ¿no? Que tiene que ver pues también con la forma en que generacionalmente nos relacionamos con esta actualidad compartida y la manera en que nos sentimos condicionadas por ese mundo de ahí fuera simplemente por pertenecer a la generación a la que pertenecemos, ¿no? Entonces ahí desde luego es también interesante observar cuál es la relación que hay ya entre Júpiter y Urano en vuestra carta natal.
natal, ¿no? Sobre todo yo creo que sería importante en caso de, por ejemplo, conjunciones de Júpiter y Urano en la carta natal, aunque sean en otros signos naturalmente, oposiciones o cuadraturas. Porque en principio, si por ejemplo alguien tiene un trígono o un sextil entre Júpiter y Urano, pues bueno, puede resonar un poquito más, pero no es algo tampoco tan notorio, ¿no? Entonces, en principio no sería algo tan característico. Luego, por supuesto, preguntarnos cada una de nosotras en qué casa cae de nuestra carta astral ese grado 21 de Tauro donde se da esta conjunción, porque ahí es donde va a suceder, digamos, esa renovación o ese cambio de perspectiva o ese descubrimiento, ¿no? Sería preguntarnos qué está cambiando o qué esperamos cambiar en esa área de experiencia que representa esa casa en nuestra carta. Yendo un poco más hondo, porque hasta ahora hemos visto cómo nos afecta dependiendo de este factor astrológico o el otro, pero yendo más hondo creo que es importante también que pensemos cada cual en las referencias personales o las referencias biográficas que nos retrotraen a otras etapas que ya hemos atravesado y que ya hemos vivido y que más o menos marcan un precedente personal en eso que podemos esperar que se desarrolle ahora, ¿no? Entonces es interesante recordar, ¿no?, que Urano estuvo en Tauro desde el 2018, 2019. Fue en 2019 cuando entró definitivamente en Tauro, después de hacer ahí una tentativa. Entonces, a partir de 2019 en adelante, Urano ha estado socavando todo aquello que era más o menos certero, seguro o confiable en esa área de Tauro. Entonces, a partir de ese momento de 2019, es como que cambian cosas sustanciales en nuestra relación con esa zona de nuestra carta, también en nuestra relación con el arquetipo Tauro, ¿no? Y de alguna forma hay algo ahí que se desestabiliza, ¿no? Y de un modo u otro podríamos pensar que desde entonces, puesto que Urano ha continuado estando en este signo, recordemos que Urano tarda aproximadamente unos 7 años en recorrer cada signo, ¿no? Entonces, todo este tiempo que Urano ha estado en Tauro, hemos estado, como si dijéramos, tratando de resolver esa desestabilización de cuando Urano entró en el signo, de todo lo que ha venido desencadenando desde entonces, y hemos estado intentando, digamos, comprender o integrar o incluso asumir, ¿no?, que también es un tema muy de signos de tierra, ¿no? Hemos estado intentando asumir y llevar de la mejor manera posible ese sentimiento de descontrol que abre Urano en ese signo de Tauro una vez que entra ahí, ¿no? El descontrol, la incertidumbre, los puntos de inflexión. Digamos que Urano tiene ese potencial de cambiarnos la vida, ¿no? Y desde luego estos últimos años además no han sido moco de pavo, han sido también bastante especiales y bastante intensos. Entonces, digamos que desde 2019 Urano en Tauro ha estado marcando una serie de eventos en nuestra vida que a estas alturas probablemente ya nos resulten reconocibles. Y de algún modo, cuando Júpiter entró en Tauro también, que eso fue el 16 de mayo del 2023, Júpiter tarda aproximadamente un año en atravesar cada signo, ¿no? Entonces, Júpiter entró el 16 de mayo del 2023 en Tauro y desde entonces nos ha estado ayudando un poco a integrar y a dar dirección a todo eso que Urano ha estado desestabilizando en esa zona. Entonces, esto es muy interesante porque Júpiter haciendo esa conjunción a Urano nos va a permitir ver con una mayor claridad no solamente cómo hemos venido gestionando esos asuntos que nos han estado tensionando, estresando o causando inquietud, sino que de alguna forma ayuda a sembrar otro tipo de visiones u otro tipo de soluciones que de aquí en adelante nos ayudarán a gestionar esa desestabilización de un modo distinto, de un modo más ágil, o por lo menos digamos que puede haber de repente ya una sensación de decir, bueno, tengo un plan. Esto ha sido algo con lo que he estado lidiando, algo que me ha llevado más allá de algo que yo pueda controlar y que ha sido increíblemente incierto, pero ahora por lo menos tengo un plan. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por tanto, esta conjunción estaría marcando una nueva etapa en nuestra relación con todos esos cambios de los últimos años. Entonces, aquí cada cual tendría que preguntarse qué será, porque además ya hemos estado como presintiendo todo esto en formación desde que Júpiter entró en Tauro, ¿no? Entonces, ya llevamos un año desde mediados de mayo del 2023
teniendo esa oportunidad de explorar y de tantear posibilidades o incluso oportunidades de salida, ¿no? Entonces aquí cada cual pues habría de preguntarse esto, ¿no? ¿Qué será? ¿Es un nuevo plan que tengo a la vista? También temas que modifican nuestra situación económica, nuestra forma de gestionar el dinero, nuestra forma de hacer dinero también, ¿no? También porque Tauro tiene mucho que ver con esto. Pero sabéis que Tauro no solo habla de recursos económicos, también habla de recursos inmateriales, ¿no? Como por ejemplo los valores o incluso también talentos. Entonces, de alguna forma, todos esos asuntos estarían bastante candentes, ¿no? También es posible que con esta conjunción se pudiera desencadenar algo así como un cambio de ideas en cuanto a nuestro plan para encontrar realización de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar nuestros talentos y recursos inmateriales para hallar realización en la vida, para resignificar de algún modo nuestra relación con esa zona Tauro y con lo que representa en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vamos a dar una nueva dirección o un nuevo sentido, un nuevo significado a todo esto, ¿no? También, por supuesto, temas como la recreación de nuestros valores, podría haber cambios ideológicos o cambios a nivel de pensamiento o de cómo lo expresamos. También expresión de ideas bastante vehementes o destempladas, ¿no? Que se sienten casi como una liberación, casi como un exabrupto. Y luego, por supuesto, también incide muchísimo en nuestra relación con el cuerpo y con el placer, con la plasticidad de los sentidos, que es un tema, pues, naturalmente taurino, ¿no? Pero especialmente tratándose de una unión Júpiter-Urano, yo lo que plantearía también es, bueno, cómo nos llevamos en este momento con los desapegos, con el estrés y muy especialmente cómo gestionamos esa relación mente-cuerpo en un mundo marcado por la información, ¿no? Cómo llevamos, por ejemplo, esta incertidumbre asociada a los tiempos históricos que nos han tocado vivir o cómo nos relacionamos con las tendencias cada vez más individualistas que hay en nuestra sociedad y con la alienación que eso puede ocasionarnos, ¿no? Y luego, por otro lado, por supuesto, ¿no? ¿Cuál será nuestra respuesta ingeniosa, nuestra gran idea o nuestro cambio de enfoque para salir de ese problema que se ha enquistado y que es como nuestro problema de siempre, de los últimos años, ¿no? Entonces, esto desde luego es algo así como una puerta de salida que tiene que ver con la innovación y tiene que ver también con un cambio de perspectiva muy importante. Y luego, yendo a esas referencias que os comentaba, que cada una pues tiene ya en su bagaje de experiencias para comprender qué es lo que se desencadena ahora, habría que pensar que, aunque Júpiter y Urano se van a unir de forma exacta en abril, ya hicieron una aproximación bastante cerrada, bastante cercana en torno a agosto y septiembre del 2023. Entonces es posible que ya hayamos venido tomando una perspectiva mucho más, ¿cómo decirlo?, más abarcativa, más desapegada, más confiada o más liberadora en estos últimos meses. En estos últimos meses es posible que hayamos estado sintiendo algo raro o algo extraño que es novedoso y que marca algo así como una nueva etapa o que ha estado ayudándonos a gestar otra perspectiva, ¿no? Entonces, si pensamos que ha venido cambiando sustancialmente en nuestra relación con la zona Tauro, por ejemplo, entre agosto y septiembre, pues ahí se pueden entender muchas cosas, ¿no? Pero también incluso, ¿no? Puesto que venimos además de unos eclipses con un emblema tan relacional, de tanta crisis de vínculos, amistades, relaciones, parejas, etc. También digamos que en el momento en que Júpiter y Urano se juntan, Venus está en Aries, el signo donde se encuentra ahora mismo el nodo norte, ¿no? Entonces yo lo que diría también es que es posible que veamos también cómo hay personas a nuestro alrededor que de alguna forma están actuando de un modo que no comprendemos o de un modo que es inestable o de un modo que no es el habitual. Entonces también es interesante considerar, ¿no?, que esas personas están también experimentando, que probablemente no saben del todo qué es lo que están haciendo, pero que están experimentando un cambio también en su propia zona
Tauro. Entonces eso también puede ayudar un poco a entender que no somos solo nosotras las que estamos experimentando esa revolución personal, también otras personas a nuestro alrededor lo hacen, y eso también puede estar motivando esas desavenencias o esas faltas de comprensión que puedan estar sucediendo en este momento, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, también si pensamos en lo que hemos estado viviendo desde agosto y septiembre del 2023 hasta ahora, pues sería interesante preguntar qué es lo que sentíamos ya diferente o como una semilla de un poquito de inquietud en aquellos meses y qué es lo que sentimos diferente ahora. Además, sabéis que las conjunciones de Júpiter y Urano no son cosa de un día, tienen un periodo de formación, un periodo en que se hace exacta, un periodo en que se abre y se desvanece su influencia, ¿no? Entonces, por lo menos hasta finales de mayo, que será cuando Júpiter abandone Tauro para entrar en Géminis, vamos a estar bajo la influencia clarísima de esta conjunción. Entonces todavía tenemos, digamos, un mes entero para explorar todo esto. Este mes de mayo va a ser espectacular porque es que además vamos a tener también a otros planetas personales tocando a esta conjunción de Júpiter y Urano, ¿no? Entonces mayo va a ser seguramente también un mes bastante revelador, donde veremos también muchísimos efectos de esta conjunción. Porque digamos que ahora en abril es como si fuera el momento en que hay un cambio en nuestro marco conceptual o hay un cambio en nuestras ideas o en nuestros planes. Es como un cambio más mental o incluso también un cambio a nivel de cómo entendemos una situación. Pero en mayo, digamos que será el mes en el que busquemos seguramente aplicar o materializar algo relacionado con esto que nos inquieta ahora o con esto que sentimos el impulso ahora de innovar, ¿no? de actualizar. Y luego, por supuesto, al margen de todo lo que pueda implicar a nivel personal, Júpiter y Urano son planetas sociales y, por tanto, cabe esperar, naturalmente, que traigan grandes noticias. Si Urano tiene que ver con la actualidad de impacto, Júpiter ensancha y hace crecer todo lo que toca, entonces es esperar que traigan grandes noticias. En realidad ya las han estado trayendo, noticias de muchísima desestabilización en estas semanas previas a que se perfeccione esta conjunción, ¿no? Pero muy especialmente grandes noticias, en este caso relacionados con temas taurinos, como puedan ser la naturaleza y la sostenibilidad, grandes noticias sobre economía, también procesos de liberalización económica o desregulación económica, que también son temas muy típicos de Urano en Tauro. También, por ejemplo, asuntos financieros, de especulación, temas así, ¿no? A nivel económico puede haber una mayor transparencia en algunas áreas con Urano tan activo, pero también simultáneamente es posible que haya una mayor inestabilidad en esas previsiones, ¿no? de cara al futuro. Luego también es interesante porque Júpiter uniéndose a Urano supone no solo que Júpiter puede expandir a ese Urano, sino también Urano puede de alguna manera enfriar a ese Júpiter. Además, también estamos teniendo a Saturno avanzando bastante lejos en Piscis y ya Saturno entrando en esa segunda mitad de Piscis, acercándose a Neptuno. Entonces, también es posible que a partir de aquí veamos también una progresiva una progresiva contracción de procesos como más asociados al hinchamiento, a la inflación, por ejemplo, a la subida de precios, ¿no? De repente puede ser que haya una contracción en algo que había sido excesivo o que había sido exagerado, ¿no? Entonces eso creo que también puede ser interesante porque es como el momento de la verdad de algo que se había exagerado o de algo que se había sobredimensionado, ¿no? Aparte de esto, naturalmente Júpiter y Urano van a incidir, estando en Tauro, en temas de alimentación, la disponibilidad de alimentos, cómo se producen los alimentos, especialmente a nivel de productos de origen animal, tipos de dieta que las personas deciden tener, hábitos de consumo y luego, por supuesto, temas de agricultura, asuntos rurales, en fin, revoluciones del campo, este tipo de cosas, ¿no? También Júpiter y Urano en Tauro son muy tendentes como a una desregulación del campo. No sé si eso de repente sea algo relevante, ¿no? Vamos a ver. De todas formas, también, ¿no? Tauro, el gran tema que también está asociado a Tauro es la seguridad. Entonces también Júpiter y Urano en Tauro son innovadores
innovaciones, hallazgos, descubrimientos asociados a la seguridad y a todo lo que circunda a esta idea, ¿no? Además, recordemos que Urano es el regente de Plutón en Acuario en este momento y de alguna forma también no me extrañaría que se aplicaran, o por lo menos se intentaran aplicar, ¿no? Nuevas tecnologías orientadas a tener un mayor control o una mayor vigilancia justificada por inquietudes de seguridad, ¿no? Esta idea de que como vivimos en tiempos complejos, etcétera, etcétera, pues para asegurar la seguridad de un lugar, pues vamos a, no sé, vigilar, grabar reconocimiento facial y todas esas cosas medias futuristas y peliculeras que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Pero bueno, digamos que todo esto pues también será algo a ver un poco cómo se desarrolla en el largo plazo, ¿no? Luego, por supuesto, temas de política que son increíblemente jupiterianas y, por supuesto, modelos de gestión, tanto a nivel económico como político. Todo esto también es muy importante. Y luego veremos seguramente también muchas noticias relacionadas con descubrimientos científicos, temas de tecnologías, técnicas avanzadas, métodos súper pioneros y cosas así, ¿no? Y luego incluso es interesante porque analizando referentes históricos de las conjunciones de Júpiter y Urano en Tauro, me resuena que también podríamos ver innovaciones en estrategias de marketing o de promoción del consumo en plena crisis ecológica. Es decir, aquí digamos que el gran ingenio también es ¿cómo consigo que la gente siga consumiendo con un discurso que es anticonsumo o que es eco o que es sostenible? Entonces seguramente veamos un montón de inventos también de cosas que son muy poco necesarias o muy poco esenciales, ¿no? Pero que sin embargo se presentan como algo que es, en fin, súper avanzado o súper necesario, ¿no? Entonces es un poco a ver qué tal, ¿no? Cómo nos venden la moto esta vez de una forma especialmente ingeniosa. Yo estoy deseando ver qué pasa con las estrategias de publicidad, marketing, divulgación, difusión de información, temas también de propaganda, que también son muy jupiterianos, más en este contexto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué pasa, ¿no? Con ese planteamiento del discurso, esa narrativa de las cosas, en ese mercado de las ideas, que es ahora mismo esa zona Tauro, ¿no? Es como el mercado de las ideas. Luego también, siempre que tenemos uniones entre Júpiter y Urano, naturalmente inciden mucho en cuestiones ideológicas, temas de conocimiento especializado, ámbitos académicos, asuntos de globalización y cuál es el modelo de mundo que queremos, o cuál es el modelo de mundo en el que creemos, cómo visualizamos el futuro, porque tanto Júpiter como Urano son planetas muy anticipatorios además. Ambos tienen mucho que ver con esto de cómo vemos eso que nos espera al otro lado de la historia o al otro lado del horizonte. Entonces vamos a ver qué tipo de futuro nos presentan, ¿no? Y luego también Júpiter y Urano tienen mucho que ver cuando se juntan con revoluciones culturales, revoluciones a nivel de creencias, e incluso dándose en Tauro podría ser una revolución artística perfectamente, ¿no? Pero sobre todo me parece muy interesante también que Júpiter representa la fe o incluso representa la religión y Urano tiene que ver con la diversidad, pero también tiene mucho que ver con una especie de enfriamiento o alejamiento de la tradición. Entonces, bueno, es un clima un poco de sectas, ¿no? También con Saturno acercándose también incluso a Neptuno. Pero también digamos que podría haber personas que están experimentando también una crisis de fe importante, ¿no? Creo que también es algo a tener en cuenta. No solamente ya religiosa, sino también incluso una crisis de fe en términos pues de esa perspectiva futuro, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que os diría es que no os tensionéis en demasía, porque vamos a necesitar perspectiva también para comprender este momento. Ahora mismo hay un montón de cosas pasando, hay mucho ruido, cada vez que se juntan Júpiter y Urano hay muchísimo ruido, entonces es un poco complicado entender realmente lo que está pasando como tal, porque hay una tendencia a exagerar ciertas cosas, o a pesar de que sea una conjunción que inclina muchísimo a la lucidez, también es una conjunción que inclina mucho a los extremos. Entonces creo que vamos a necesitar un tiempo para poder contemplar de una forma más analítica, más rigurosa y más moderada lo que está sucediendo ahora, ¿no? También en este mismo sentido,
es muy interesante cómo Júpiter y Urano en combinación también pueden suponer cambios a nivel de la consideración social, de la libertad o de ciertos debates que marcan el momento, e incluso podrían nacer nuevos debates sociales que tengan una grandísima trascendencia de cara a los próximos 13 o 14 años, ¿no? Entonces, bueno, veremos, es una conjunción sin duda muy interesante. Como referencia histórica me gustaría mencionar simplemente pues algo acerca de la última vez que Júpiter y Urano se unieron en Tauro. Júpiter y Urano se juntan cada 13 o 14 años aproximadamente, pero no siempre lo hacen en signos con un patrón regular. Entonces, en realidad, si tuviéramos que buscar la última conjunción de Júpiter y Urano en el signo de Tauro, tendríamos que remontarnos a 1941. Es un año feo, pero hay que tener en cuenta que no porque haya similitudes astrológicas tienen por qué repetirse los eventos históricos, ¿no? En aquel momento sí es cierto que el cielo se parecía bastante al que tenemos ahora, pero de una forma bastante curiosa, porque ahora mismo sabéis que tenemos a Neptuno al final de Piscis. Bueno, pues en 1941 Neptuno estaba en ese mismo eje, pero se encontraba al final de Virgo, justo en oposición a donde se encuentra Neptuno ahora. Y con Plutón pasaba lo mismo. Plutón se encontraba en 1941 al principio de Leo. Y ahora justamente tenemos a Plutón exactamente en el punto de enfrente, ¿no? En el principio de Acuario. Entonces es muy curioso porque en 1941 teníamos a Júpiter y a Urano unidos en Tauro, y también teníamos a Neptuno y a Plutón en ese mismo eje en el que se encuentran ahora, solo que en lugares opuestos. Además, otra característica diferenciadora con aquel momento, por si os tranquiliza de alguna manera saber que hay algo clave que es distinto, es que en aquel momento, en 1941, teníamos también a Saturno involucrado en Tauro. Entonces eso también cambia bastante las cosas, porque no es lo mismo una conjunción de dos planetas que una conjunción de tres. Entonces, en este caso, digamos que yo mirando, ¿no?, estas referencias históricas de qué tipo de acontecimientos se daban en aquel año, pues me han llamado la atención sobre todo un par de cosas que sí que resuenan muchísimo con este momento presente, ¿no? Entonces, aunque es otro contexto que no se puede extrapolar a la actualidad, fue un año marcado también por la expansión de ese ejército alemán. Sabéis que era la Segunda Guerra Mundial en aquel momento, y bueno, estaba esta expansión del ejército alemán y hubo una incursión y una invasión de Rusia muy importante, ¿no? Entonces es interesante esta invasión, ¿no?, de Alemania a Rusia. Eso da que pensar un poco con lo que tenemos ahí intrincado en Europa, ¿no? Y en la relevancia que tiene a nivel global también, ¿no? Luego también ese fue el año en que se autorizó el tema de la bomba atómica, se autorizó la creación de la bomba atómica, si esas referencias son correctas, ¿no? Y esto también pues da que pensar porque nos encontramos además en un contexto muy marcado por temas de armas e innovación armamentística. Entonces, bueno, también es curioso que ese fue un año en el que de forma recurrente hubo muchísimas noticias de actualidad relacionadas con la aviación. Y es que al fin y al cabo Urano y Júpiter tienen muchísimo que ver también con viajes hechos por aire, viajes que se hacen en aviones o en este caso tal vez en naves espaciales, ¿no? Es una conjunción la que tenemos ahora muy de cohetes y cosas así. Entonces, bueno, digamos que también es una conjunción que podemos asociar a esa tecnología de los viajes por aire y la exploración de otros territorios, etcétera, ¿no? Pero luego también otra cosa que me llamó mucho la atención de ese año es que se supone que también fue el año en que se emitió el primer anuncio televisivo de la historia, si Wikipedia es correcta, ¿no? Entonces es interesante esto porque, como os decía, es una conjunción que también tiende a ser muy innovadora en cuanto a cómo se presenta ese deseo de consumo, ¿no? ¿Cuál es esa revolución a nivel del discurso, de la creación de deseo, digamos?
Y luego, ya alejándonos un poco de ese año fatídico, otra referencia interesante, esta ya sí que la hemos vivido en carne propia, tenemos más perspectiva o más memoria. Otra referencia interesante a nivel histórico es mayo del año 2000, porque en aquel momento Júpiter también se encontraba al final de Tauro, pero en esa ocasión no se juntaba con Urano, sino que se juntaba con Saturno. Y me parece interesante esta referencia, sobre todo porque fue como el último gran evento que tuvimos en esa misma zona de Tauro, que involucraba también a Júpiter, ¿no? En ese caso, Júpiter ya no estaba unido a Urano, sino que estaba unido a Saturno. Y esto también es muy interesante porque en aquel momento, en el año 2000, iniciábamos, digamos, una relación con esa zona Tauro de nuestra vida que estaba marcada por el deseo de progreso y de logro, que es propio de Saturno, o por un carácter mucho más materialista o más constructivo o más productivo, pero desde luego mucho más convencional y mucho más marcado por la norma o por las convenciones de lo que se considera correcto. Sin embargo, ahora que es Urano el que está activando esta misma zona también junto con Júpiter, es como si estuviera actualizando de alguna forma esa tendencia previa que llevamos habitando los últimos 24 años, de tal modo que ahora mismo podríamos sentir tal vez que hay algo disruptivo respecto a las costumbres o las tradiciones que vienen de aquel año 2000. Esto tendrá un significado diferente para cada cual. Os sorprenderá, pero yo recuerdo exactamente qué estaba haciendo en el día de esa conjunción de Júpiter y Saturno en Tauro, que fue el 28 de mayo del 2000. Digamos que aquí cada cual pues tendría que hacer memoria, ¿no? De repente si no os resuena para nada, pues no pasa nada, ¿no? Pero si os resuena, pues que sepáis que podría ser una referencia interesante, porque tal vez este sería un momento en el que estaríamos superando ese camino como más tangible, más tradicional o más reglado que seguíamos desde entonces. Además, independientemente de si os suena o no lo que estabais viviendo en aquel momento del año 2000, independientemente de esto, también es posible que situaciones que se desarrollan después, por ejemplo en el año 2001, 2002, ¿no? Es decir, en los años siguientes, también digamos que puede haber ahí eventos que de alguna forma se relacionen con esa área Tauro y que ahora pues también de alguna forma tengan una especie de revisión, ¿no? Sí, sobre todo sería esto. Y luego también, ya, pero simplemente mencionarlo porque si no va a ser una cosa súper extensa esto. Y hoy me he comprometido a ser concisa, ¿no? Porque tendría muchísimo que decir acerca de esta conjunción y si no me controlo acabo hablando horas y horas. Y quiero como que sea certero y claro, ¿no? Pero digamos que, claro, también otra cosa crucial es que las conjunciones de Júpiter y Saturno se conocen como grandes conjunciones y marcan periodos muy importantes que orientan la dirección social o la dirección de nuestra relación con la sociedad. Son conjunciones estudiadas desde hace mucho, mucho tiempo que marcan periodos de carácter histórico y social muy importantes. Entonces es curioso cómo esta conjunción de Júpiter y Saturno que tuvimos al final de Tauro en el año 2000 fue precisamente la última conjunción que hicieron estos planetas en un signo del elemento Tierra. La siguiente conjunción que hicieron 20 años después, es decir, en diciembre del 2020, fue una conjunción de Júpiter y Saturno ya en el elemento aire. Fue una conjunción que, si recordáis, se dio en el grado 0 de Acuario, justo donde Plutón está bailando ahora, ¿no? Entonces, esto es interesante, tengo un post totalmente dedicado a este tema del cambio de elemento, de la gran mutación, porque a nivel astrológico pues es muy importante cada vez que Júpiter y Saturno cambian el elemento en donde hacen sus conjunciones, ¿no? Entonces, por toda una serie de factores, las astrólogas y astrólogos siempre estamos hablando últimamente, ¿no? Como de que está habiendo un trasvase muy importante de un foco que habíamos estado teniendo por los últimos 200 años en cuestiones de tierra, por ejemplo, en cuestiones materiales, de posesión, el tener, ¿no? El producir, el trabajo, el dinero, ¿no? Que son todo temas de cosa tierra,
pasando de eso a algo más relacionado con el aire, con las relaciones sociales, los discursos, la información, el conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Cómo hace 20 años bueno, hace 24 años tuvimos esta conjunción de Júpiter y Saturno que fue súper especial porque fue la última de todo ese viaje de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra que duró 200 años, ¿no? Y fue la última. Y ahora justamente que Plutón ha pasado también de un signo de tierra a uno de aire, favoreciendo también este cambio de elemento o esta centralidad en el aire más que en la tierra, ¿no? Y en lo que representan esos elementos, pues ahora precisamente es Urano el que visita esa zona. Es casi como si se le saltaran las costuras a esa realidad consensuada de los últimos siglos. Y eso supone también una oportunidad de reconfigurar muchísimas relaciones que afectan a nuestra relación con el espacio o con la tierra o con la naturaleza, ¿no? Entonces es un cambio de relaciones sociales o de ideas políticas o de incluso conceptos que median con nuestra relación de lo tangible, ¿no? Y esto es importante, sin duda, ¿no? También habría que pensar, por ejemplo, en las relaciones que tienen, ya cambiando un poquito de tema, ¿no? La relación que tienen de por sí los ciclos de Júpiter con los ciclos de Urano. Júpiter tarda aproximadamente 12 años en recorrer toda la rueda astral, mientras que Urano, que es mucho más lento, tarda 84 años. Entonces, la vuelta de Urano dura más o menos lo que dura una vida humana, un poquito menos, ¿no? Si nuestra esperanza de vida es un poquito mayor. Entonces, en una vuelta completa de Urano a ese mandala zodiacal, idealmente se va a compasar con Júpiter unas 7 veces, porque dentro de un ciclo de Urano, que dura 84 años, caben 12 ciclos de Júpiter, que son de 12 años, ¿no? Entonces, perdón, caben 7 ciclos de Júpiter que son de 12 años. Entonces, bueno, es como, yo lo imagino también, ¿no? Además, ahora que se dan en Tauro, casi como la danza de los 7 velos, que Júpiter y Urano se juntan, digamos, en esta zona del ciclo, ¿no? Para revelar alguna verdad al desnudo, para revelar alguna cosa que de algún modo se siente lúcida o que marca un punto de inflexión en nuestra comprensión de algún asunto, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que en un ciclo entero de Urano este se va a encontrar con Júpiter aproximadamente unas 7 veces, en realidad son unas 6 y pico. En la práctica, cada conjunción de Júpiter y Urano, como os decía antes, abriría un ciclo de 13 a 14 años. Por ejemplo, la conjunción que tenemos ahora está cerrando un ciclo que viene de 2010 y está abriendo otro ciclo que va a durar hasta 2037, cuando Júpiter y Urano se van a juntar la próxima vez, ya al final del signo de Cáncer. Entonces, cuando se trata de planetas lentos, entendemos que nunca es cosa de un día y ya está. La conjunción de Júpiter y Urano es algo así como una puerta al conocimiento, al progreso humano, al futuro, y por tanto modifica nuestro marco de pensamiento y su alcance. Incluso puede modificar nuestros referentes ideológicos o teóricos. Entonces, eso es algo que claramente tiene una repercusión más allá del momento exacto en que estos planetas se unen, ¿no? Si tomamos como referencia, por ejemplo, el ciclo anterior de Júpiter y Urano, tendríamos que remitirnos a 2010, 2014, 2016 y 2021, porque fueron los momentos en que Júpiter y Urano hicieron aspectos clave de ese último ciclo que estamos cerrando ahora. No os preocupéis por el baile de fechas, ¿vale? Porque lo tenéis todo en mi web, en el post que he dedicado también a este ciclo, a esta conjunción de Júpiter y Urano. Entonces tenéis ahí todas las fechas, grados, signos, etcétera, por si os apetece hacer cálculos, ¿no? Pero en principio es interesante, ¿no? Porque podríamos pensar también ahora que estamos cerrando un ciclo anterior, qué aprendimos o de qué nos liberamos o qué prejuicios socavamos en estos últimos 13, 14 años que ha estado durando este ciclo que cerramos ahora, ¿no? Entonces, este ciclo se inició con la última conjunción que tuvimos de Júpiter y Urano
en 2010 y 2011, que fueron conjunciones. Tuvimos 3 conjunciones, ¿no? En 2010 hubo una conjunción en el grado 0 de Aries, luego hubo más adelante otra conjunción en el 28 de Piscis y finalmente en enero del 2011 tuvimos también otra conjunción de Júpiter y Urano en el grado 27 de Piscis. Entonces fue una conjunción que se dio de forma triple a caballo entre Aries y Piscis. Y en ese momento empezó el ciclo que estamos cerrando ahora, en 2010 y 2011, ¿no? Entonces, bueno, observad un poco pues, cuál es vuestra relación con este tipo de ciclos, ¿no? Porque también así se aprende mucho. Luego, después de que se iniciara el ciclo en 2010-2011, hubo un momento de desarrollo que fue en la primera cuadratura que estos planetas se hicieron, que fue en 2014. Luego hubo un momento de culminación o madurez donde vimos realmente los frutos o la extrapolación de lo que representaba este ciclo en nuestra vida. Eso fue en 2016 y 2017 con la oposición de Júpiter y Urano, ¿no? Fue a finales del 2016, principios del 2017. En ese momento tuvimos la última oposición de Júpiter y Urano antes de esta conjunción que tenemos ahora. Entonces también podría haber, digamos, experiencias o anécdotas que os recordaran algo reseñable, ¿no? O algo que pueda tener, no sé, alguna importancia ahora o algo que ahora tal vez comprendáis muy, muy bien, que en aquel momento a lo mejor no estaba tan claro o lo que fuera, ¿no? Y luego la última cuadratura que hicieron Júpiter y Urano antes de unirse y cerrar su ciclo definitivamente fue en 2021. En enero del 2021, el 17 de enero del 2021, tuvimos a Júpiter en cuadratura a Urano. Entonces, en aquel momento, pues también estábamos como integrando, comprendiendo algo acerca de todo este ciclo que estamos cerrando ahora. Y ahora ya que están unidos, pues ya ese ciclo se cierra, ¿no? Ya pasa la historia. Pero algún aprendizaje crucial nos dejó, ¿no? Me parece muy interesante, por ejemplo, que en la oposición de Júpiter y Urano, en 2016, pues también cómo estaba el clima político, ¿no? Es interesante cómo ahora también esta conjunción marca un cierre, ¿no? El clima político global. Siempre con Júpiter y Urano pensamos en cuestiones globales. Eso siempre son cuestiones que van más allá de la frontera. Júpiter y Urano van más allá de la frontera. Entonces son un poco ese modelo de mundo, ¿no? Esa idea de mundo y del mundo que habitamos y de cómo lo habitamos y cómo nos llevamos compartiendo ese espacio, ¿no? Y luego, pues siguiendo ya lo que sería este ciclo actual que se estaría abriendo, para entender lo que abre este nuevo ciclo, podríamos ir a esos picos de actividad que van a tener Júpiter y Urano a partir de aquí, ¿no? En este sentido, ahora tenemos la conjunción que da inicio a este ciclo, pero luego vamos a tener en 2027 una cuadratura de Júpiter y Urano que va a estar marcando también un pico de actividad o un pico de interés. En 2027, con esta cuadratura de Júpiter y Urano, vamos a tener algo así como un desarrollo muy importante o un crecimiento muy importante del tipo de ideas o ideologías o perspectivas que ahora mismo estamos sembrando. Hay que pensar en esto también. Los ciclos de planetas lentos se cultivan, van creciendo como una planta, de una forma muy lenta. Entonces, lo que se está sembrando ahora a nivel de discurso, de ideas, de perspectivas, hallazgos, etcétera, tiende a encontrar una aplicación mucho más visible y mucho más disruptiva en torno a 2027, que es cuando Júpiter y Urano hacen esa primera cuadratura. De forma interesante, ya en ese momento, en 2027, vamos a tener a Urano en Géminis y vamos a tener también a Júpiter en Virgo, con lo cual va a ser una primera cuadratura de signos mutables. Eso quiere decir que de un modo u otro va a ser una cuadratura que nos va a obligar a adaptarnos a cosas de actualidad o a cosas novedosas que en principio van a ser seguramente un poco disruptivas y que afectan muy especialmente nuestra gestión de información, nuestra gestión de datos o nuestra gestión del discurso o del aprendizaje, ¿no? Digamos que ambos signos en los que se encuentran tanto Júpiter y Urano en 2027 haciendo esta cuadratura son signos mercuriales. Júpiter va a estar en Virgo y Urano va a estar en Géminis. Entonces,
Vamos a ver, ¿no? Pero de aquí a 2027, digamos, sucederán cosas que seguramente nos vayan permitiendo comprender cada vez mejor en qué consiste este ciclo de Júpiter y Urano que estamos abriendo ahora, pero sin duda, puesto que va a tener ese pico de desarrollo en signos mutables y además muy mercuriales, se va a tratar de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo verbalizamos lo que pensamos, cómo compartimos el conocimiento, todo lo que tiene que ver con la expresión verbal, intelectual, el discurso, cómo articulamos el discurso, ¿no? Cuáles son las premisas sobre las que estamos debatiendo. Es decir, ahí sobre todo hará falta flexibilidad, adaptación, reaprender cosas también. Entonces, es muy interesante, ¿no? Vamos a estar aprendiendo muchísimo en este tiempo. Y luego ya la oposición va a ser unos años después, ya en 2031. En 2031 vamos a tener a Júpiter en Sagitario y a Urano en Géminis. Van a estar haciendo una oposición una vez más en el eje del conocimiento. Sabéis que Sagitario además es el signo de Júpiter, entonces Júpiter va a estar muy fuerte en el momento en que culmina este ciclo que estamos abriendo ahora. Y eso implica seguramente pues, que habrá grandes disciplinas del saber o grandes disciplinas del conocimiento o grandes creencias sociales que de alguna forma podrán experimentar seguramente un pico de intensidad o una presencia muy, muy fuerte en nuestra vida, ¿no? Será un tiempo seguramente súper revolucionario para temas académicos, de conocimiento, hallazgos, cosas así, ¿no? Entonces, también todo lo que tiene que ver con la mente, el saber, el intelecto, va a estar seguramente como muy candente, ¿no? También Sagitario y Géminis pues siguen siendo signos mutables, entonces una vez más el momento en que culmina el ciclo que se está abriendo ahora, que será en 2031, con ese Júpiter en Sagi haciendo oposición a Urano en Géminis, también va a ser una oposición que va a requerir de flexibilidad, adaptación y preguntarnos de nuevo un montón de cosas que ya creíamos saber. Entonces va a ser también un tiempo para desafiar cosas que habíamos creído ya aprendidas o ya resueltas y vamos a tener que volver de nuevo a reflexionar y a preguntarnos cosas importantes, ¿no? Y finalmente, la última cuadratura de este ciclo va a ser en 2034, cuando ya Urano estará en Cáncer, un nuevo signo, y Júpiter ya va a estar en Aries. Entonces, esta sí va a ser una cuadratura cardinal, la última cuadratura de este ciclo, que va a ser en 2034, ¿no? Entonces, bueno, como última cuadratura, pues será un periodo para integrar todo eso aprendido, pero de una forma curiosa, ¿no? Porque es una integración que de alguna manera también va a llevarnos a tomar decisiones o tomar iniciativas muy importantes. Y algo que tienen en común ese Júpiter en Aries y ese Urano en Cáncer, que van a ser las posiciones que van a tener estos planetas en 2034, cuando tenemos ese último hito del ciclo que estamos abriendo ahora, es que ambos son signos con una marcada iniciativa, pero también son signos que en combinación pueden actuar de una forma un tanto defensiva, y en particular también me hace pensar tal vez un viraje de alejamiento respecto a la globalización o a cosas que habían sido como más globales, tal vez un viraje más proteccionista o más nacionalista, no sé. Vamos a ver, porque de aquí a allá queda mucho, ¿no? Y también hacer hipótesis tan a largo plazo, de aquí a 10 años, es muy complicado, pero sí me parece interesante, ¿no? Que este ciclo se va a desarrollar sobre todo en términos de adaptarnos a releer ese mundo en el que vivimos o a reinterpretarlo, alejándonos de esas viejas pautas o esas convenciones, abrir nuestra mente a leer las cosas de un modo distinto. Y finalmente es un ciclo que termina en unos términos mucho más activos y mucho más reactivos. Entonces es curioso, ¿no? Porque primero está toda esta modificación de ideas y luego, bueno, de ideas y de relaciones, ¿no? Sociales especialmente, y luego viene como esta cosa más activa. Vamos a ver, de todas formas también es interesante que durante todo este tiempo
Urano va a ser el regente de Plutón en Acuario. Eso nos da también una idea de lo largo que va a ser este tránsito de Plutón en Acuario, ¿no? Porque si ya cuando pensamos en 2034, 2037 nos parece súper lejos, pues claro, imaginemos que Plutón va a estar en Acuario hasta 2044. Entonces, todo este tiempo en que se va a desarrollar este ciclo de Júpiter y Urano, este ciclo de grandes ideas, grandes ideologías, grandes revoluciones sociales, ¿no? Todo este tiempo Plutón va a estar en Acuario potenciando y subrayando la trascendencia de todo eso que está haciendo Urano. Plutón está como, si dijéramos, encendiendo, energizando todos estos cambios que pueda empezar a implementar ahora Urano a nivel de esa revolución de ideas que representa, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque es un clima en donde, digamos que hay cambios que se cuecen a fuego lento, pero que tienen también una envergadura muy importante, ¿no? Y bueno, por terminar, ¿no? Como conclusión, hemos hablado de muchas cosas, como conclusión, podríamos decir que entre abril y mayo del 2024 ya volvemos al amparo del presente, ¿no? También Júpiter y Urano son muy de volcarnos a futuro, lo que puede ser también un poco agobiante. Pero bueno, regresando ya al presente, tenemos ahora, esta conjunción de Júpiter y Urano va a estar especialmente activa todo este tiempo de abril, todo este tiempo de mayo, y va a ser un momento en el que Júpiter y Urano se alían y van a estar electrizando nuestra vida con su tempestad característica. Son planetas como muy atmosféricos, muy de vientos, de tempestades, ¿no? Y también son planetas que unidos pues son muy vertiginosos. Así que seguramente cada cual esté ya atravesando alguna experiencia bastante rotunda, y tal vez eso lleve también a descubrimientos muy lúcidos, con lo cual el impacto de todo esto en nuestra forma de pensar o nuestra forma de gestionarnos podría llegar a marcar un precedente biográfico muy importante para algunas personas y también un antecedente contextual que va a ser referencia en los próximos 13 o 14 años. Entonces, bueno, si el presente de hoy fuera una ventana a futuro, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo nos llevamos con esa idea de futuro? ¿Qué es lo que visualizamos ahí? ¿Qué es lo que esperamos encontrar, ¿no? Y bueno, como siempre, os agradezco infinitamente que me escuchéis. Es un gusto y un placer la cantidad de mensajes que recibo que me motivan muchísimo y también los comentarios que me dejáis. Últimamente me siento en una nube porque estoy súper contenta del acompañamiento que me dais y en fin, que es algo pues que disfruto muchísimo y que me motiva un montón. Y también aprovecho para comentar también por aquí, ya os lo comenté en Twitter y en Instagram, que claro, estos últimos meses he tenido algún problema de disponibilidad porque se me han ido los turnos de lecturas astrológicas muy rápido, entonces bueno, creo que ya lo he remediado gracias a esa innovación Júpiter-Urano, diría yo, y ahora ya pues podéis agendar vuestras lecturas de aquí hasta dentro de un año, hasta abril por lo menos, ¿no? Del 2025. Así que bueno, si queréis reservar vuestra lectura anual o revolución solar para que coincida con vuestro cumple o lo que fuera, pues ya podéis hacerlo y así podemos evitar algunos de los problemas que hemos encontrado ya este año, ¿no? Por ejemplo, de consultantes recurrentes y así, que se veían sin sesión y fue un poquito complicado encontrar ese espacio. Pero bueno, ya está ahí. Las próximas sesiones disponibles son en agosto, eso sí, pero ya podéis reservar de aquí a dentro de un año, ¿vale? Y de todas formas, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues me decís. Un abrazo gigante y espero que este fin de semana sea revelador y que sea también liberador. Un abrazo muy grande. Hasta luego.